Buenas noches, aquí arranca Pulso Compartido, poco después de las 11 de la noche en este sábado. Hola Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ari? Bienvenidos a todos. Vamos a invitar a que se sumen a nuestras redes sociales con @Pulso Compartido en Twitter, en nuestra fanpage en Facebook y en nuestro portal de noticias en www.pulsoinformativo.com.ar. Arrancamos con todo esto, ¿no? Sí, claro que sí. Otra semana repleta de noticias. Cada semana suponemos que será insuperable, pero nos equivocamos, ¿no? Parecen siglos más que semanas. Vamos a irle tomándole el pulso. Arrancamos con el tema judicial del pasado día miércoles. Finalmente, a 2 años del asesinato de Ángeles Rawson, fue condenado a perpetua el encargado del edificio de la calle Ravignani, Jorge Mangieri. Se dio a conocer la condena, no todavía los fundamentos, pero se sabe que Mangieri quiso violar a Ángeles, que ésta se resistió, que aunque no pudo evitar su muerte, en esa resistencia heroica dejó elementos para que se esclareciera su homicidio, que fue considerado femicidio y además es un delito criminis causa, cuando vos cometés un delito para ocultar otro. Cadena perpetua hasta el año 2048, no podrá pedir condicional y creo que es una de las pocas veces que los argentinos tenemos la sensación de que se ha hecho justicia. Pero si seguimos avanzando en la semana, vamos a encontrarnos con un capítulo mucho más polémico, porque el juez Bonadío fue apartado por un tecnicismo en el marco de una causa que investigaba ni más ni menos que a la Presidenta de la Nación, a su hijo y a su familia en general. Ya se había armado el revuelo cuando Bonadío osó enviar a la Policía Metropolitana para que no se filtrara información a Santa Cruz y pedir una serie de documentaciones en las que estaba trabajando y que podían ser comprometedoras. Consideró la Sala 1 de la Cámara, a través de 2 votos a 1, que había que apartar a Bonadío. Y Bonadío dijo ayer por la mañana en una emisora de radio: si aparezco suicidado. ¿Qué dijo Bonadío? Usted tiene imagen de duro, Bonadío, y de piel dura, pero ¿cómo es sentir que todo un gobierno se le tira encima, que hay operaciones todo el tiempo? Digo porque usted la está sintiendo ahora, pero la sintió antes Cabral, la sintió antes Nisman, la sintió antes un montón de funcionarios, Campagnoli, por ejemplo. Lo digo públicamente al aire. Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque yo no es mi estilo. Polémico, dirá alguno, pero el tema es que Bonadío está amenazado de muerte. A Bonadío le habían dejado ya una carta, como se ve en las películas, con letras de diario armando esa amenaza. Pero Bonadío no se quedó, porque a las pocas horas de decirle esto a los medios, se fue de allanamientos. En esta semana en la que se habló de allanamiento para todos, en ARSA, Ministerio de Planificación Federal e YPF. Y además salió el fiscal Raúl Pleibán a preguntar qué parte de la causa de Otesur es la que entra en la nulidad. Mientras tanto, por sorteo, Rafecas, sí, uno que dijo que Nisman no tenía que seguir, o la investigación, el legado de Nisman no tenía que seguir, tal cual, es el que se queda a cargo de esta investigación, entre comillas, al poder. El juez es Rafecas, pero el fiscal sigue siendo Stornelli. Así que habrá que ver cómo va a seguir esta historia, que da la sensación que por ahora la han paralizado. Sí, se abre un semestre, parece, cargado de allanamientos y cargado de cuestiones judiciales en un año político electoral con lo cual vamos a tener muchas consecuencias de todo esto. Y en el día de hoy estamos cumpliendo 6 meses de la muerte del fiscal Nisman y a su vez, ¿cómo pasa el tiempo, no? 21 años del atentado contra la AMIA. Coincidencias, ¿no? Sí, y en ambos casos solo sabemos que no sabemos nada, o que sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es que nos emocionó a todos Cala Nisman, 15 años. Mirá a esta altura de la vida el compromiso que se le presentó para ir a dar un discurso muy emotivo en el marco del recordatorio y conmemoración de otro aniversario del atentado a la AMIA. Pero cambiamos por completo, ¿eh? Vamos a hablar del dólar descontrolado. El dólar descontrolado que llegó a los 14.27 en el cierre de la semana. Realmente un dólar que hasta ahora venía siendo controlado. ¿Qué dólar llega a este valor? El dólar blue, ese dólar dentro de los 4 tipos de dólares que tenemos. Porque en la Argentina, a partir del año 2011, se fueron desdoblando distintos tipos de cambio con distintas consecuencias.
Tenemos por un lado el dólar blue que está escalando a estos niveles. Por otro lado tenemos el contado con liquidación, que justamente en esta semana la propia Corte Suprema de Justicia validó la legitimidad de este tipo de operaciones. El contado con liquidación, para que la gente entienda, es la compra-venta de bonos en el exterior que por diferencia me generan un dólar un poco más bajo de lo que es el dólar del mercado ilegal. Y esto la propia Corte Suprema, en contra de lo que venía planteando el propio gobierno el titular de la Procelac, el fiscal Gonella. El fiscal Gonella había presentado la causa. Para que se declare ilegal el contado con líquido. Sí, lo cual era algo realmente muy rebuscado, porque es imposible que una operación entre particulares sea declarada ilegal cuando no hay ningún tipo de vicio sobre ese tipo de operaciones. Entonces, eso había tranquilizado un poco al mercado, pero hoy Griesa, a partir de un dictamen, abre el juego para involucrarse incluso con la compra-venta de bonos del Bonar 2024, lo cual está condicionando un poco la reestructuración de deudas que venía haciendo el gobierno nacional y la posibilidad de que se embarguen incluso este tipo de títulos públicos por parte de los fondos buitre. Por otro lado, tenemos el otro tipo de cambio que realmente preocupa y mucho a los productores y de lo cual vienen hablando los candidatos presidenciales. Es el dólar soja, este dólar que queda una vez detraído el 35% del dólar oficial. Es decir, todas las exportaciones de cereales que se hacen, y especialmente la soja, tienen una retención del 35%. Entonces, sobre un dólar oficial del 9%, te queda un dólar cercano a los 6 pesos. Ni siquiera llega a los 6 pesos. No, está más cerca de 5. Por eso, con lo cual, esto sumado a lo que es la inflación que no ha sido reconocida por la devaluación oficial del dólar, genera un atraso cambiario que va a tener consecuencias en los próximos meses y que ya las tiene, porque a partir de ahora el propio campo empezó a moverse, a hacer nuevas manifestaciones, porque ellos consideran que el dólar soja es una aplicación encubierta de la 125. Como no se pudo aplicar la 125, a través del dólar soja se llegó a esta situación muy complicada para nuestra gallina de los huevos de oro, que es el propio campo que generó semejantes ingresos extraordinarios para nuestro país. Bueno, dejamos por un rato tantos dólares y tanto descontrol para hablar de otro tema que generó urticaria en la semana. Porque hay una dualidad. Por un lado lo vamos a ver al Papa cada rato, pero cuando la UCA dice de cuánto es la pobreza, ahí no son más papistas que el Papa. El informe. No creo absolutamente nada en lo que mide este observatorio de la UCA. Es falaz, que no está cerca ni de la realidad ni por casualidad, y el cálculo es pésimo. Nuestra tarea ha sido siempre la de visibilizar los problemas de los pobres. Es nuestra tarea como académicos, no como opositores. Veamos qué dicen los organismos internacionales en el mundo. Dice la CEPAL en el 2014 que Argentina baja la pobreza a un 7% anual. FAO dice que Argentina extinguió el hambre y prácticamente extinguió la pobreza. No es que se haya erradicado la pobreza y el hambre. Eso no es cierto. No compartimos el modo de la medición con el cual la UCA hace la publicación de su informe. No es que se sesga la información, no se mide de la misma manera. A medida que se niega la información y que el Estado no está produciendo información fiable al respecto, es una debilidad para el Estado y para la democracia. Bueno, acá no hay mucho lugar para subjetividades, es muy sencillo. Si vos medís la canasta básica que midió la UCA, que papá, mamá y 2 chiquitos necesitan por lo menos 5.700 pesos por mes para lo elemental, tenés casi 28% de pobreza. Si pensás como el INDEC, que hace falta 2.300 pesos por mes, vamos camino a tener menos pobres que Alemania. Yo agradezco enormemente la presencia de nuestro próximo invitado, Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy elegante, Gustavo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo están las cosas para el futuro? Sos uno de los hombres más allegados a Scioli, probable presidente de la Argentina. ¿Está elegante la cosa? ¿Está complicada? ¿Cómo está? Nosotros estamos confiados, realmente confío en que Daniel va a ser el próximo presidente, pero de todas maneras también hay que ir paso a paso, digamos, y hay que ir a la PASO en primer lugar y después a la primera vuelta. Yo creo que
sería una subestimación del electorado decir esto ya está, ya se definió. Mientras la gente no vote, no se ganó nada. Claro. Por lo tanto, con mucha prudencia, pero también con la confianza que nos da el hecho de que interpretamos que Daniel tiene las condiciones para la próxima etapa que viene de la Argentina. La presión tributaria en la provincia de Buenos Aires llegó a límites nunca antes vistos. ¿Eso se puede traducir después en un gobierno nacional en el que los contribuyentes ya están ahorcados? Mira, nos llevó 4 años en la provincia alcanzar el equilibrio presupuestario. 4 años, una provincia que tenía un déficit crónico y grande. Llegar al equilibrio en el 40% del país no es sencillo. Para eso, lo que hicimos fue una serie de medidas tributarias que fueron a agravar a los que más podían. Al juego le aumentamos muchísimo los impuestos, a los cables que no tenían. Hicimos un revalúo impositivo en el sector agropecuario que hacía 60 años que no se hacía. Eso nos ayuda a mejorar los ingresos. Hay 1 millón de hogares que no tributan o tributan lo mínimo. Entonces, pero los regímenes de retención, de cobro anticipado, la provincia fue la que inventó esto y después las demás provincias se terminaron sumando. Recordemos a Montoya y los Papá Noel cobrando esa persecución, a eso me refiero. Bueno, vamos por parte porque a lo mejor estás haciendo a lo mejor referencia a cuestiones de una anterior administración de la provincia. Sí. Pero lo que digo es, mira, nosotros y ARBA puntualmente cuando establece un régimen, como ha sucedido hace poco con el campo, y la mesa provincial planteó sus objeciones, lo charlamos, se hicieron las modificaciones del caso, digo, conversando se entiende la gente realmente. Pero apuntando al tema de la presión tributaria, hoy la provincia recauda el 62% de lo que invierte o de lo que gasta, cuando hace poco tiempo, hace 8 años, era el 50%. ¿Qué quiero decir? Eso nos ayuda al equilibrio. El equilibrio creo que es una política razonable, creo que en el caso inclusive de la Argentina, la solidez y los pilares a los que hay que siempre buscar regresar o tener como horizonte son el doble superávit, el de las cuentas y el comercial. ¿Y por qué no se habla de una nueva ley de coparticipación que tan atrasado está y que tanto perjudica a los bonaerenses y al país en general? Es un tema muy interesante porque vos fíjate que la reforma del 94 que establece en una de sus cláusulas transitorias una ley convenio para reformar, para que la gente entienda cortito, una ley convenio supone la aprobación de todas las legislaturas del país y luego del Congreso Nacional. Es dificilísimo. Coincido con vos en que es necesario estudiarlo, pero eso no es una cuestión únicamente voluntad de un ejecutivo, del que está o del que venga. Es tan compleja y es tan, yo diría, se hizo una regla tan dura para la modificación que fíjate que es más difícil modificar la ley de coparticipación que la Constitución Nacional. Gustavo, ¿quién es tu gobernador? Daniel Scioli hasta el 9 de diciembre. No, sabes no, cualquiera de los dos pero que surja da la sensación que está más cerca de Julián, respeto a los dos. No, mirá, te digo, con Julián he tenido trato cuando era ministro de Agricultura de la Nación y hemos interactuado perfecto en acciones a favor del campo. O sea, te da lo mismo. Y con Aníbal tengo una gran relación personal y le tengo un gran respeto, pero el que decide es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién es el hombre al que consulta Scioli en materia de economía? ¿A vos? A varios. ¿A Kicillof? A varios. No, pero no es todo lo mismo. No, pero vos dijiste que consulta. Sí. Consultar y escuchar pero es Bain, a todo. Después resuelve él como gobernador hoy y esperamos nosotros como presidente. Ahora, a mí me gusta ese modelo, a mí me gusta el modelo de un Daniel que escucha a todos, que se nutre de distintas opiniones y que después, en virtud de eso, termina tomando una resolución. Bueno, pero si yo quiero votar a Scioli no es lo mismo para mí si vas a ser vos el ministro de Economía que Kicillof. Mira, lo que es importante que sepas es que si vas a votar a Scioli, el que va a presidir la Argentina y el que va a sentar las líneas fundamentales de la política económica es Daniel Scioli. Los demás, ocupemos los roles que ocupemos, en el caso si es que ocupo alguno, es con la anuencia de quien te designa y sos un técnico que aplica la decisión política del presidente de la República. Bueno, pero contame una cosa, vos seguís pensando que hay que arreglar con los fondos buitre como Bain, porque Kicillof dice que no, y el dólar hace un rato le hablaba que se está yendo a las nubes, y si le dicen a la gente que vamos a ser más amigables con el mercado, a lo mejor vienen inversiones, pero si Kicillof sigue ladrando, a lo mejor se van a ir, no es lo mismo. Mirá, ¿cuál es la política económica de Scioli? En primer lugar, hablamos de lo que Daniel viene haciendo. Sí. Yo te digo, cuando nosotros hablamos de equilibrio presupuestario, estamos hablando de lo que hicimos en la provincia. Tomo el caso del Banco Provincia. Ustedes recordarán lo que fue la aguda situación del 2012 cuando no se podían
pagar los aguinaldos. ¿Qué hizo Daniel? Podría haber hecho dos cosas. Una clásica que hicieron en la historia muchos gobernadores que tenían banco provincial. Presidente del banco, dame la plata. Que en realidad no es del banco, es de los depositantes privados. Y la otra es poner el pecho y decirle a la gente voy a tener que pagar en 4 veces. Todos recordamos que después el tema se solucionó merced a cuestiones tributarias y a un acuerdo con el gobierno nacional. Pero digo, Daniel no hizo la fácil, hizo lo correcto. Y yo estoy seguro que si lo hizo en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, lo va a hacer en el 100% del país. Y en ese sentido me parece a mí que tenemos que saber que la orientación es la de construir sobre lo construido, no hacer algo pendular. Y me parece a mí partir de una situación anímica fundamental. Hay que reconocer que en la Argentina, aunque legítimamente haya mucha gente que no esté de acuerdo con el gobierno, con tal o cual sector, que hay cosas que se han hecho bien. Entonces, ¿por qué desarticularlas? ¿Cómo te imaginas el 11 de diciembre, no el 10, el 11? Trabajando enormemente. Daniel es un tipo que empieza la jornada a 6:30 de la mañana, la termina a 12:30, 1 de la madrugada. Te llama a cualquier hora, te pide resultados, te exige, o sea que yo me lo imagino desde cualquier lugar trabajando y me lo imagino a Daniel como lo ha hecho siempre, con convicciones firmes, con sus maneras, que son buenas maneras, con su carácter, que es buen carácter, pero es de firmeza, y teniendo un equipo de trabajo con todos los temas estructurales. ¿Con pasta frola? Siempre. Y manzana asada. Y manzana asada. Y con regalos para vos, como a cada invitado nuestro, de Testorelli. Y de Union Pacific. Muchas gracias, Gustavo. Quédate, por favor, a que ustedes. te vamos a proponer que compartas con nosotros otro de los pulsos de la semana. Allanamiento para todos. 14 años después llegó el allanamiento, con polémica, por cierto, al edificio, a la casa, al departamento de Víctor Hugo Morales. Quiero expresar toda mi solidaridad, no puedo dejar de hacerlo, con el periodista Víctor Hugo Morales. Que sufrió un allanamiento en su domicilio, inclusive acompañado los que allanaban por el apoderado de Clarín. Yo creo que hay algunos jueces que le tienen mucho miedo a los medios y específicamente a Clarín. Tengo que decirlo porque luego, en solidaridad con todos los trabajadores, es feo vivir en un país donde los jueces deciden de acuerdo a los miedos que tienen de que los escrachen o que le digan algo en un diario o que los persigan, y creo que eso se debe terminar si realmente queremos vivir en una democracia, porque no puede ser, esto parece un programa de ciertos sectores del Poder Judicial, allanamiento para todos, así como hay fútbol para todos, hay como una suerte de allanamiento para todos. Ni más ni menos que Diego Brancatelli nos visita hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bueno, vos no hace falta incitarte. Me imagino que debes querer decir algo sobre lo que recién escuchabas de la Presidente, ¿no? Me da mucha bronca cómo han actuado con Víctor Hugo. Más allá de que si cometió un hecho que no corresponde, que haya ido a juicio, tenga que resarcir económicamente, claro. Eso es otra discusión. Las formas no te gustan. No, las formas no. Si se puede hacer mediante, si tienen que hacerlo, lo puede hacer con una cuenta corriente, con un auto, con un departamento. ¿Alguien duda de que... Bueno, lo que dijeron es que no tiene nada a su nombre. ¿Nada a su nombre? No. Bueno, no es la forma. De todos modos no te gusta la forma. No me gusta la forma. Me parece que fue intimidatorio, fue amenazante, que fue ¿Y cómo ves esto? Porque invasivo. es como una escalada, ¿no? Y todo, siempre el centro es la justicia. ¿Cómo ves esto? Los escuchaba antes con lo de Bonadío, digo, todo es muy... Siempre la justicia en el medio, o el Poder Judicial en realidad, como siempre aclara Cristina, ¿no? Tan sospechado, tan polémico, tan cuestionado. Me gustaría que haya un Poder Judicial democratizado, diferente, justo, que no sea sospechado. Ahora, porque... también puede haber otra lectura, que cada vez que alguien se mete con el poder, termina fuera. De todos lados, los dos lados. Pero me refiero al poder, al gobierno. Porque vos pensás que no, que el poder Yo es más creo que el gobierno. que el Poder Judicial está incontrolable, que hace lo que se le ocurre, lo que se le da la gana, a favor, en contra. Porque a veces los fallos son a favor del gobierno, a veces en contra. Siempre lo sospechamos y nunca nos queda esa sensación de que hay una verdadera justicia. Sí, tal vez lo excepcional esta semana fue lo de Mangieri. Mangieri también, sí, Fue excepcional, fue algo donde que todos coincidimos, claro, y que en porque definitiva no había nada político. Supimos una verdad, y eso nos dio tranquilidad a todos. Pero lo de Víctor Hugo no me gustó, lo de Bonadío es raro también, las causas de UTESUR, y así vamos sumando lo de Nisman, la muerte de Nisman, que todos queremos saber qué fue lo que pasó, que si se suicidó, si lo mataron, no se sabe. ¿Cuánto? Hoy decían 6 meses. Sí, 6 meses.
Diego, ¿te sentís a veces como el chivo expiatorio o el fusible porque con agresiones de la gente o de la oposición que no puede llegar al gobierno o a los representantes del gobierno real? No, en Intratables sí sé que digamos, somos los que ponemos la cara para debatir y tener una postura clara. En la calle, por suerte, y lo digo, pasan los meses y siempre digo que espero que no cambie, pero nunca he sufrido una sola agresión, ni un ataque, ni un insulto, nada. Eso me deja tranquilo porque es para destacar. En Twitter, en las redes sí, es una cloaca, es una... Bueno, para es vos todo, te pero también un poco chicanero, provocador. ¿Es un personaje? ¿Te gusta? Sí, me encanta debatir, me encanta discutir. A ver, vamos a entrar un poco en lo humano. Desde chiquito era así, en el colegio eras así. Siempre. ¿A quién saliste? ¿Tu papá, tu mamá, algún tío? Sí, pero no tanto, mis viejos no son tanto, no lo pueden creer. Siempre tuve carácter, de hecho mis amigos, hoy cuando nos encontramos, mis amigos de Ituzaingó de toda la vida, saben que yo en la primaria y la secundaria era el único que hablaba de política. Yo siempre leía un diario y una revista para nenes, o sea, leía el Clarín, cuando Clarín todavía era leíble, cuando todavía era creíble. Miraba un noticiero en vez de mirar un dibujito animado y veía fútbol en vez de... Digamos, yo invertía mi tiempo en las noticias y me gustaba la política y siempre me comprometí. Desde los 15, 16 años milité políticamente. O sea, siempre tuve eso. Fui al centro estudiante, fui parte del centro de estudiantes en la secundaria, en la mesa política de la universidad. Siempre tuve eso y me encanta debatir, me encanta discutir. ¿Intratables te cambió la vida? Y en cierta forma sí, porque yo siempre pensé igual, siempre estas convicciones las tuve presentes, pero Intratable me permitió públicamente hacerme conocido. Fue un despegue. Yo estuve en la red más escuchada, Radio 10, con Marcelo Longobardi, en C5N, en un noticiero de cable, pero nunca en aire de un canal abierto. Y que bueno, con Santiago y José... ¿Vos sos el vocero del gobierno? ¿El gobierno te dice? ¿Nunca cuando vos estás en Intratables lees algo que te manda un ministro, un presidente? Pero... Yo te lo tengo que preguntar. Sí, no. Uno, a ver, vos decís vocero, por ejemplo. ¿En sentido que a lo mejor un ministro quiere que digas algo y vos coincidís y lo decís? Nunca voy a decir algo que quieren que diga. Ajá. Sí, como todos los periodistas... Tenemos coincidís. No, tenemos fuentes. Claro. Porque alguien que no opina igual al gobierno tiene sus fuentes y nosotros si opinamos a favor son voceros. ¿Daniel Scioli te gustaba o te pasa como Eve de Bonafini que no le gusta y no te quedó otra? Yo no miento. Mira, a mí me gustaba mucho más Randazzo, siempre lo he dicho. Sí. Lo que sí, yo tampoco nunca dije no me gusta Scioli o hablé pestes de él. Cuando uno tiene una interna tenía que elegir a uno. Yo elegí siempre a Florencio Randazzo. Me parece aún hoy un dirigente extraordinario que me sentía cómodo porque representaba la forma de pensar y de militar que yo tengo. ¿Metió la pata al no aceptar la candidatura a gobernador de la provincia? Lo respeto mucho por su palabra. Creo que ha sido un hombre de palabra y le deja un futuro abierto enorme. Sí, se preservó. Yo lo hubiese elegido. Como dijo Aníbal Fernández, no es menor gobernar la provincia de Buenos Aires. No. La provincia de Buenos Aires necesita un gobernador y él hubiese aparentemente hubiera ganado. Y un Scioli Randazzo hubiese sido una fórmula imbatible, ¿no? Invencible. Pero bueno, ahí sí soy muy consciente y coherente de que creo realmente en el proyecto. No es una frase hecha. Que este proyecto, este modelo de país tiene que continuar y si es Scioli el elegido, sobre todo con el respaldo de Zanini, lo voy a acompañar. No muero, no es que muero por escucharlo a Scioli, no es Cristina. Después los que creemos en ella, digamos, y en lo que creemos en él, después de ellos es difícil, ¿no? Desde la oratoria, desde la forma de ser, es difícil reemplazarlo y compararlo. Es como que después de Maradona... Bueno, pero hay que ver si a lo mejor viene un gobierno que levanta el cepo, que reactiva la economía, que baja la inflación, aunque no hable bien, puede ser un buen gobierno. Realmente puede hacer eso y va a ser un buen gobierno. Ojalá que sea. Vos sabés que yo trabajé con tu mujer, que le tengo un gran aprecio. Ella lo mismo también. Y ella hoy está en TN y la gente, ya esto es chusmerío, ¿no? Sí. Se pregunta a la noche, cuando llegan a casa, ¿cómo es esa relación? Se hablan de lo que pasó en cada redacción, se habla de trabajo, se habla de otra cosa. Respetamos los lugares de laburo de cada uno. Tu mujer se llama Cecilia Insinga, una muy buena periodista. Yo la respeto muchísimo, no solamente porque es mi mujer, sino que es una gran profesional, de verdad. Tiene esa doble visión de periodista y abogada y entiende muy bien la realidad. Sí, yo debo reconocer que es una gran asesora mía, en el sentido que me dice, baja un cambio con esto, estuviste fuerte con esto, ojo, no meta la pata con esto porque esto es así. ¿Y vos a ella la corregís también o no? No, nada. No. Es muy buena. No, realmente la admiro, ¿verdad? No, pero a lo mejor le decís, che, el canal hoy te hizo decir algo que yo no coincido. No, sí logramos entender ese punto intermedio de que ella empezó a entender un poco desde donde yo opino y a coincidir políticamente en algunas cuestiones, como yo también a no coincidir tanto políticamente en otras, soy crítico en algunas cuestiones y en ese punto intermedio nos encontramos, pero más periodísticamente que políticamente. Cuando hay un punto que no vamos a poner de acuerdo, evitamos hablar para no pelearnos y punto. No te va a retar por hoy, porque hoy estuviste muy moderado. Soy así. ¿Por qué no sos concejal finalmente? ¿Qué pasó?
por una trampa y por un miedo del intendente de no permitirme presentarme. Brevemente, soy de Ituzaingó toda la vida, crecí, viví, fui al jardín, primaria, secundaria. Soy vecino de Ituzaingó porque tengo mi actividad política, tengo un trabajo en Ituzaingó, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi vida. Voy toda la semana, me quedo a dormir varias noches allá por semana. Bueno, tampoco hace falta tanto, si no vivís en Ituzaingó, ¿para qué te quedas a dormir ahí? Porque mis viejos viven ahí, porque muchas veces termino muy tarde y para no volver tengo mi habitación, tengo mi oficinita ahí en la casa. Y no te dieron la posibilidad. Y yo cambié el domicilio en enero y me falta un mes legalmente, pero es una cuestión política, es una pavada porque es cuestión de interpretación. La ley, el artículo, el inciso 3 del artículo 191 dice que tenés que tener un año de residencia previo a las elecciones. Yo no tengo un año, tengo 31 años. Claro. Pero dicen que tiene que ser el último correlativo partido. Una trampa legal que igual no me imposibilita militar, porque yo voy a acompañar a esta lista, los afiches siguen diciendo Larrache Brancatelli, si gana Larrache voy a ser parte del gobierno municipal, lo que me imposibilitó es estar en una letra 8 de Arial, en una lista, en una boleta como candidato concejal. En sí me hizo un favor, porque si perdíamos en esa interna, yo iba como cuarto candidato a concejal por la lista Descalzo. Y la verdad que conociendo de la forma en que se manejó y la forma en que se movió... Si sucede, conviene. Y si sucede, conviene. Es buena esa frase. Muchas gracias, Diego. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Por favor, Diego Brancatelli. No sé si hay tiempo para irse de etapas. Bueno, hace un año restituían, cuentan los diarios Clarín y Página 12 a Campagnoli, y Página 12 daba cuenta del 20º aniversario del atentado a la AMIA. Sin justicia para ninguno de los dos casos. Y bueno, en ese aspecto mucho la cosa no ha cambiado. Solo tiempo para la despedida. Hasta luego. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar